Muy buenas tardes. Hoy abrimos este espacio informativo lamentando un nuevo caso confirmado por coronavirus por parte del ayuntamiento en nuestro municipio. Esperamos que todos los afectados que hay en Castro del Río se recuperen lo antes posible, pero no debemos dejar de lado el hecho de que el primer caso conocido en nuestra localidad se ha recuperado. Y con ese mensaje debemos quedarnos, con eso y también con seguir las medidas recomendadas en este confinamiento y respetarlo al máximo se hace más importante que nunca. Ahora que los expertos aseguran que nos estamos acercando al clima o a la cima de los contagios y estaremos haciendo bien en las medidas de confinamiento, porque anoche pudimos ver cómo el coche de la Policía Municipal nos agradecía a los vecinos nuestra colaboración quedándonos en casa, y lo hacían de una manera muy especial. Y las siguientes imágenes nos las ha proporcionado Francisco Javier Díaz Malagón. Él es técnico en emergencias sanitarias y desde su gremio y desde todo el personal sanitario también han querido agradecer el homenaje que se les rinde cada día a las 8 de la tarde. Además, mi compañero Andrés Criado ha podido hablar con él por videoconferencia para que nos cuente cómo está viviendo toda esta experiencia. Hoy que había una caravana. Buenas tardes, María. Buenas tardes a todas y a todos. Pues el otro día tuvimos a un paisano nuestro que trabaja como médico en el Hospital Reina Sofía, y hoy vamos a tener con nosotras a otro paisano nuestro que está a pie del cañón, que también forma parte de ese grupo de personas, de ese personal sanitario que nos está cuidando, que se está dejando la piel y se lo está dejando todo para que se acabe el virus lo antes posible y para que podamos volver a la normalidad que teníamos antes, a que nuestras vidas vuelvan a ser normales. Y como decíamos, que menos que la gran suerte de poder contar con una persona que sea de Castro, Francisco Javier Díaz Malagón Carretero. Muchísimas gracias por dejarnos un ratico de tu tiempo libre. Buenas, Andrés. Pues nada, en primer lugar quiero dar las gracias a Telecastro por esta entrevista, que yo creo que es importante que la población de la localidad y de todo el mundo sepa un poco
bueno, mi trabajo, nuestro trabajo y de todo el mundo, ¿no? Que estábamos todos hincando los dientes, ¿no? Para poder salir de esta situación, ¿no? Tanto el personal sanitario como todo tipo de fuerzas de seguridad del Estado, como barrenderos, como cualquier persona de supermercado, etcétera. Un montón de gente que está Pues, trabajando para salir adelante. bueno, vamos a recordar que Francisco Javier trabaja en la empresa Transporte Sanitario Sur de Córdoba. Es una empresa que se encarga de este tipo de gestiones en la parte sur de nuestra provincia. Y antes de nada, antes de profundizar más en el tema que nos lleva, quería preguntarte que cómo te encuentras, porque claro, suponemos que estarás cansado, llevarás una semana de trabajo muy sacrificado y muy duro, ¿no? Bueno, sí, bueno, el trabajo depende, va por días, ¿no? Es verdad que ahora psicológicamente es un poquito más complicado, ¿no? Porque cualquier paciente puede ser, tenemos que tomar muchas precauciones al ver esta epidemia, pero bueno, tenemos los protocolos claros, sabemos lo que tenemos que hacer tanto los técnicos en emergencias sanitarias como todo el personal sanitario y bueno, seguiremos adelante e intentaremos sacar esto lo más rápido posible, ¿no? Que sea más pronto que tarde cuando volvamos a la normalidad. Por supuesto. Bueno, también como decíamos, antes de meternos ya de lleno en faena, podría recordarnos, porque nos gusta, lo hicimos con Manuel Alejandro y nos gustaría también que un profesional como tú que nos recordara esa serie de recomendaciones para todas aquellas personas que por gran necesidad pues tengan que ir al trabajo, tengan que ir a comprar comida, a la farmacia o incluso al médico. Esas recomendaciones que nos dan el Ministerio de Sanidad y las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Bueno, pues en primer lugar, bueno, creo que estamos hartos, ¿no? De verlo tanto en redes sociales, o en televisión, en la radio y demás, pero bueno, recordar un poco, bueno, las medidas que podemos adoptar cada uno, ¿no? Como personas, individualmente, para ayudar a todo el mundo, ¿no? Esto tenemos que estar todos trabajando en ello. Y nada, pues en primer lugar quedarse en casa, obviamente, si no es nada necesario, solamente se puede salir, pues eso, ir al supermercado, a la farmacia o al trabajo, ¿no? Si es, por ejemplo, hay muchas cosas, ir a hacer la compra al supermercado, pues por ejemplo, la mayoría de las tiendas se puede hacer o se puede llamar y te la llevan a casa, ¿no? Todo lo que sea Sí. evitar salir a casa es bueno, ¿no? Después, obviamente, pues ese metro y medio, 2 metros de distancia, ¿no? El distanciamiento, ¿no? Entrar a la tienda espaciado para que no haya muchos contactos y demás. Y también lavarse las manos con jabón muy a menudo. Y nada, tomar las precauciones que hemos estado oyendo en televisión y demás, ¿no? Durante todo este tiempo que llevamos de confinamiento, ¿no? Pero sobre todo es muy importante quedarse en casa y no salir si no es estrictamente necesario y lavarse muy bien las manos con jabón y agua. Bueno, también quería preguntarte respecto a las funciones de tu trabajo. Es verdad que, o sea, desde tu trabajo como técnico de emergencia sanitaria, o sea, tienes dos variantes de trabajo con la ambulancia, que son la urgencia y el transporte no urgente. Me gustaría que me dijera cuáles son las funciones exactas del trabajo, pero también la siguiente pregunta también va en relación con esta. Quiero que me digas las funciones del trabajo para que me digas si a raíz de toda esta situación excepcional del virus se han visto muy truncada esa rutina laboral que tú tenías. Sí, bueno, en primer lugar, respecto a las funciones de nuestro trabajo, ¿no? Que como dices, nuestro trabajo, nuestra profesión se llama técnico en emergencia sanitaria, está regulado, ¿no? Lleva desde 2007 regulado por un Real Decreto en el BOE, ¿no? Y la diferencia esta radica en que antes lo que se llamaba antes, ahora técnico en emergencia sanitaria, antes simplemente, bueno, era un título con menos, era un curso con menos años y aparte Sí. solo necesitaba el carnet de conducir, ¿no? Y ya después de este ciclo medio que se hizo, pues tenemos 2 años, está todo regulado, tenemos nuestras competencias y nuestro trabajo es mucho más variado, no es solamente el tema de la conducción, que es una de nuestras funciones, pero no es solo la única, ¿no? Y respecto a lo que dices de los dos tipos de ambulancias, exactamente. Así en general, ¿no? Se divide el tema de las ambulancias, se dividen en transporte sanitario no urgente, que normalmente lo que realizamos son traslados, como su propio nombre indica, no urgentes, altas de hospitalización, traslados a diálisis, traslados a quimioterapia
y bueno, todo rehabilitaciones, todo ese traslado, o sea, que es sanitario, pero que no necesita un traslado urgente, ¿no? Y después, pues, también, como dices, está también las urgencias, ¿no? Que ese sí es traslado urgente, en el que hay varias ambulancias que se dividen por población y demás, y colaboramos con el médico y el enfermero para todos esos casos urgentes y hasta llevarlos al hospital, ¿no? Le hacemos una atención especializada. Y bueno, nuestro trabajo a raíz del coronavirus pues se ha visto afectado, pues por ejemplo, en el traslado no urgente se han aplazado, se han suspendido muchas consultas que no son imprescindibles, se ha suspendido también el tema de la rehabilitación y por decirte un ejemplo, ahora mismo nuestra empresa y en todas las empresas lo que se está haciendo normalmente es solamente las cosas imprescindibles, pues llevar gente a quimioterapia, hacer las altas del hospital y también llevar muchas pruebas de coronavirus a microbiología a Córdoba, para que de todos los pueblos de la provincia del sur, de donde nosotros Sí. es nuestro rango de acción, para que se pueda trasladar y hacerle las pruebas pertinentes. ¿Los horarios tuyos de trabajo también se han visto muy afectados? No, el trabajo en horario no se ha visto afectado ahora mismo. Seguimos manteniendo nuestras plantillas, nuestros cuadrantes, nuestros horarios y en principio no se está viendo afectado. También depende de cómo vaya variando, supongo, eso Claro. ya depende de la empresa y de la carga de trabajo que haya, pero en principio el trabajo se está realizando con los mismos cuadrantes, el mismo horario que teníamos antes. Bueno, cuando tenéis que atender a un paciente, a un usuario, las medidas, o sea, las medidas de higiene y seguridad que ahora a raíz de todo esto o los protocolos de seguridad que han exigido que sigáis, ¿cuáles? ¿Tenéis suficiente protección? ¿Os sentís seguros, sentís protegidos o desprotegidos? Bueno, en primer lugar, detectar un caso de COVID-19, ¿no? Que sea positivo, la verdad es que es en el menor de los casos, porque antes de, por ejemplo, de trasladarlo al hospital y demás, se le tendría que haber hecho la prueba y no, y todo el mundo no cumple esos requisitos, ¿no? Se puede dar caso de que vayamos a casa de un paciente de que presente síntomas, pero no tenga la prueba hecha y no sepamos exactamente si tiene el COVID-19 o es simplemente una gripe u otra enfermedad, ¿no? Respecto a los EPI, es verdad que hay escasez de EPI en muchas partes de España, es normal, nos ha pillado un poco por sorpresa, pero bueno, estamos racionalizando lo que tenemos. Tenemos EPI, ¿no? Los EPI se van racionalizando dependiendo de la gravedad de los casos, ¿no? Lo tenemos guardado y dependiendo de qué caso sea, si es grave o menos grave y demás, pues vamos utilizándolo poco a poco para que no haya ese desabastecimiento porque no sabemos cuánto va a durar ni tampoco depende de nuestra empresa y demás el suministro, ¿no? de esos EPI, pero sí se está haciendo un uso racional y sobre todo eso, nos ponemos nuestra mascarilla, nuestros guantes, lo que he comentado también para nosotros, la limpieza de manos cada vez que terminamos un turno, intentar mantener la distancia en toda medida posible y bueno, tener mucho más cuidado, ¿no? Y tener muchos dos ojos de frente, ¿no? Entonces, dirías que no hay ahora mismo escasez de material, que vosotros no sufrís eso, ¿no? Sí, bueno, no se puede decir, ¿no? Que haya de sobra, ¿no? Obviamente, pero como he dicho, tenemos una reserva de EPI que se van utilizando a medida de que se vayan conociendo casos positivos y tengan que ser trasladados al hospital, ¿no? Ten en cuenta que el EPI es sobre todo para más casos más graves y demás. Mucha gente, por ejemplo, que llega, vamos en alta, por ejemplo, que van andando y pueden que tenga ese virus, pues nos ponemos nuestra mascarilla y nos ponemos nuestros guantes e intentamos mantener una distancia prudencial con su correspondiente desinfección de la ambulancia cuando se termina el servicio y Claro. no debe de haber problemas, claro. Ahora, hablando de estos EPI, de estos equipos de protección individual, vamos a leerte una pregunta que nos han dejado en el Facebook para que te la transmitamos. Ujú. Rafael Camargo Rojano nos ha dicho: buenas tardes, Francisco Javier. Quería preguntarte, en primer lugar, ¿qué tipo de EPI venís utilizando los? ¿Crees que, dice, te pregunta que si cree que es lo propio porque claro, estáis expuestos a demasiadas descargas virales por el continuo contacto a lo largo de cada turno? Dada la situación en la que nos encontramos. Muchas gracias. Y Rafael también aprovecha para transmitir a los castreños la importancia de quedarse en casa. Pues desde aquí un saludo a Rafael y
Ahí tienes la pregunta. ¿Qué tipo de EPI venís utilizando los técnicos y si tú crees que estos equipos de protección individual son los más apropiados? Bueno, normalmente, como te he comentado, depende sobre todo del caso que vayamos, ¿no? Depende también si el caso es confirmado, no es Mm, confirmado. Y si va, por ejemplo, una persona va andando o va en camilla, no es lo mismo porque si va en camilla, pues normalmente hay más contacto, puede haber contacto más físico, ¿no? Que si va una persona andando por sus propios medios, ¿no? Los recursos que tenemos, pues como he dicho, tenemos batas impermeables y se está utilizando sobre todo eso para pacientes más graves o pacientes que van en mm, camilla y demás. Y todos los técnicos pues tenemos nuestras mascarillas y aparte tenemos unas máscaras de protección, ¿no? Que también quiero sí. agradecer a todas muchas empresas del sur de Córdoba que están colaborando con, no solo con nuestra empresa, sino con el hospital, con los hospitales y demás, que nos están haciendo máscaras de protección, nos están haciendo mascarillas para todo ese personal, ¿no? Que desgraciadamente, pues, en muchos casos, pues, hay falta de material porque es una pandemia global y, bueno, como estamos oyendo en las noticias, el mercado está muy complicado y aparte, sobre todo en Madrid, pues, está más complicado, por ejemplo, que la zona de Andalucía, ¿no? Mm. Pero sí, racionalizamos los recursos, intentamos ir lo mejor protegidos, sabiendo que tampoco podemos que no podemos todo el mundo llevar una bata impermeable, ni todo el mundo lo podemos llevar, pero siempre se racionaliza y si hay que ponérsela, se tenemos de sobra. Una pregunta que te quería hacer antes también, bueno, en relación a lo primero de lo que hemos hablado, ¿hay alguna función principal o extraordinaria que os hayan asignado tanto a ti como a compañeros o compañeras tuyas a raíz de esta situación del coronavirus? ¿O básicamente seguís más o menos realizando las mismas funciones que antes? Sí, como te he comentado, es verdad que ahora, por ejemplo, en el tema de la urgencia, tengo entendido que hay menos llamadas, ¿no? La gente como que se ha concienciado, entre comillas, ¿no? De muchas cosas que no eran urgentes antes y sí llamaban. Pues ahora con el tema del coronavirus, pues es verdad que tenemos un poco más de menos jaleillo, por así decirlo, ¿no? Mm, Sobre todo, y en el tema de transporte no urgente, pues sí se ha notado, como te comenté antes, ¿no? No hay rehabilitaciones, no hay muchas consultas, no se está haciendo nada más que lo imprescindible para limitar ese contacto, ¿no? Entre pacientes. Y sobre todo lo que ha cambiado radicalmente en lo que hacíamos antes y lo que hacíamos ahora en tema, por ejemplo, del traslado no urgente es ese traslado de las muestras del hospital, por ejemplo, de referencia donde trabaja nuestra empresa, que es Cabra, mm. y de todos esos centros de salud, ¿no? De los que se saca esos test a esas personas que tienen síntomas y después tienen que ser analizadas en Córdoba, ¿no? Ese sí es un trabajo que, entre comillas, nuevo. Antes sí se llevaban muestras, pero eran mucho menos que ahora. Ahora sí es verdad que hemos reforzado ese servicio, ha reforzado la empresa el servicio y tenemos muchos traslados a Córdoba de muestras para que lo analicen microbiología allí en Reina Sofía. ¿Cómo ha sido ver la evolución del virus o esto, el cambio en el desarrollo de nuestras vidas desde dentro? Bueno, pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? Empezó, bueno, todos sabemos que este virus empezó en Wuhan, la provincia de Hubei, en China. Y bueno, como pasa con todas las epidemias, según nos han comentado los expertos, pues nada, empieza en un foco y se va extendiendo por todo el mundo, ¿no? Llegaron después esos primeros casos a Canarias, después hubo ese gran foco en Italia, ¿no? Y bueno, como ha sido progresivo y a primera hora pues como que no le daban mucha importancia, entre comillas, y bueno, pues a raíz de que iban aumentando los casos y ya se iban produciendo casos también en nuestra provincia y también, por ejemplo, en nuestra localidad, pues tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Sanidad pues han ido actualizando los protocolos y se han ido teniendo más información, tanto los profesionales como la población, de lo que hay que hacer, ¿no? Pero como todo el mundo, a primera hora un poco más, como lo que lo veíamos muy lejano, yo creo que nos ha pasado a todo el mundo y bueno, ya que lo tenemos aquí, pues hay que saber convivir con ello. Claro. Durante el desarrollo normal de tu trabajo, la gran mayoría de pacientes, de usuarios a los que atendí eran personas de una avanzada edad. Entonces, yo quería preguntarte que en el poco contacto que puedes tener durante estos días con estas personas, ¿cómo se están tomando todo esto? Porque claro, el mayor factor de riesgo que hay de coronavirus son esas personas que son más mayores. ¿Tú crees que se encuentran estas personas tristes, tranquilas o se encuentran asustadas? ¿Cómo las has visto?
Sí, bueno, por regla general las personas mayores no tienen, son un poco más reacias siempre, ¿no? A ir al hospital y demás, ¿no? Y más ahora con el tema que hay del coronavirus, ¿no? Pero bueno, la gente se lo toma, las personas mayores se lo toman, mucha gente tienen demencia, ¿no? Tienen Alzheimer, probablemente no se den cuenta, ¿no? De la realidad que hay, ¿no? Y otras que sí, ¿no? Que te intentan, nos das ánimo, ¿no? Nos dicen que tengamos cuidado y demás, pero bueno, en general lo que se ha notado es que sí, que por cosas a lo mejor que no son tan graves, es verdad que ahora hay menos ingresos, ¿no? Y Mm. bueno, las personas mayores pues siempre se le intenta dar tranquilidad, ¿no? Y decir que todo va a salir bien y poco más, ¿no? Hay muchas personas mayores que se encuentran solas. Sí, bueno, siempre hay casos, ¿no? Hay casos de que se encuentren solas, pero sinceramente, mi experiencia personal, la mayoría de los lugares que vamos a atender a estas personas, tanto si son en residencias como si son en casas particulares, normalmente siempre tienen a alguien con la que van acompañados tanto al hospital como para traerlos de vuelta. Y, por ejemplo, en la residencia hay también voluntarios que en caso de que no haya personal para acompañar a estas personas mayores al hospital, hay voluntarios que están al lado de ellos, que le ayudan Mm. con ese día a día. Y aparte en las casas también, si no un familiar directo o indirecto, pero siempre normalmente, hombre, hay casos como siempre en todos lados, ¿no? Sí, Que claro. desgraciadamente hay personas que viven en soledad, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, personalmente, pienso que están cuidados por gente, las personas mayores. Ahora vamos a hablar de las medidas de confinamiento que introdujo el gobierno a raíz del Real Decreto de este estado de alarma. ¿Tú crees que son suficientes estas medidas o deberían tomarse una serie de iniciativas un tanto más duras? Bueno, yo no me voy a meter, ¿no? En política ni si el confinamiento debería ser más riguroso o menos, ¿no? Lo que está claro que el confinamiento ha funcionado en China, ¿no? Ya que tengo entendido de que ya no hay ningún caso nuevo, hay muy pocos, ¿no? Se puede decir que China ya ha superado esta enfermedad. Pero lo que está claro que si la gente no sale y hace las recomendaciones que se están diciendo de quedarse en casa y demás, es la única manera más eficaz que existe de poder doblegar esa famosa curva, ¿no? Mm. Está claro que el tiempo lo dirá, ¿no? Está claro que se pueden hacer cosas mejor y se pueden hacer cosas peores, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que esto es una situación excepcional, ¿no? No solo aquí, sino en todos los países. Y que obviamente lo importante ahora mismo es intentar salir lo mejor posible, ¿no? Y que se acabe antes, más pronto que tarde, ¿no? Esta epidemia esta pandemia, perdón, porque ya está en todo el mundo y después pues ya cada uno sacará sus conclusiones, ¿no? Permíteme que no entre en política ni en temas de confinamiento y demás. Bueno, Francisco, ¿qué opinión tienes del cumplimiento de estas medidas? ¿Crees que la gente se lo está tomando en serio? Bueno, en la parte del sur de Córdoba, ¿no? Que es donde normalmente realizamos nuestro trabajo, pues sí se ve que la gente, por regla general, está cumpliendo, ¿no? Esa medida de confinamiento, ¿no? Siempre hay gente, bueno, que yo no diría que son irresponsables, ¿no? Que no atienden a razones y pues se saltan ese confinamiento, ¿no? Pero también para eso están la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, ¿no? Para que velen por ese cumplimiento. Pero pues, en regla general yo veo que sí, que se está cumpliendo. Y si la gente que se ve en la calle pues son gente eso que va, por Mm. ejemplo, un rato a pasear al perro simplemente, o van al supermercado a realizar sus compras o a la farmacia. Y por la carretera sí se ve que la mayoría de los coches son o gente que va a trabajar, que se tiene que desplazar, o la mayoría camioneros, ¿no? Que están suministrando, ¿no? Todo ese material a los supermercados y demás. Ahora, tú que recorres con la ambulancia y con tus compañeros y tus compañeras, pues ciudades, pueblos, plazas, calles, incluso también centros de salud, hospitales, ¿tú crees que el comportamiento de la gente en general está siendo ejemplar o debería mejorar? Porque claro, te preguntamos esto porque tú ves las calles de diferentes pueblos, no solo de aquí de Castro, porque aquí en Castro, más o menos, alguien que ha podido salir a comprar o que haya podido salir al médico o a la farmacia lo ve. Pero te queríamos preguntar eso, que cómo ves también cómo se están portando en otros pueblos que no son este. Sí, pues igual, más o menos, sí. La verdad es que la gente está siendo en general muy responsable, ¿no? Y en Castro del Río, como cualquier otro pueblo de la provincia, no he visto diferencias significativas, ¿no?
la gente sigue cumpliendo ese confinamiento general y solo se ve poca gente en la calle como para los casos que te he comentado. No he visto ninguna diferencia entre, por ejemplo, Castro del Río u otros pueblos del sur de la provincia y en Córdoba capital también incluso. O sea, no, Mm. la gente está siendo bastante responsable en ese aspecto. ¿Están las urgencias de los centros de salud y de los hospitales saturadas? ¿La gente se está tomando en serio este gran reto al que nos enfrentamos? Bueno, no tengo los datos exactamente, ¿no? Del número de gente que entra en la urgencia, por ejemplo, del Hospital de Cabra ni del Reina Sofía. Te puedo comentar yo un poco la opinión que tengo de lo que he visto, Hombre, ¿no? claro. Sí es verdad, en la urgencia, por ejemplo, del Hospital de Cabra, desde mi punto de vista, sí es verdad que ha bajado un poco a la hora de entrar a recoger para realizar esas altas, ¿no? De urgencia y demás, sí Mm. se ve que hay menos bullicio, ¿no? Y menos carga de trabajo a los profesionales que están en urgencias, ¿no? Y en los centros de salud, pues también ten en cuenta, Andrés, que la gente, al ser más responsable, pues temas que se pueden solucionar por teléfono, llamando al centro de salud, o cosas que no son graves o cosas que pueden ser demorables, pues la gente intenta obviamente no ir a los centros de salud y a los hospitales, ¿no? Así que pues, yo creo que en esos casos creo que sí hay menos carga de trabajo, pero no te lo puedo confirmar porque no tengo los datos ni trabajo específicamente dentro de esas áreas, ¿no? Vale. Eh, Tanto tu empresa como tú y la gran mayoría de tus jornadas laborales es de tener muchísimo contacto con el Hospital de Cabra. Entonces, sabemos que el primer caso positivo de coronavirus que se dio aquí en la provincia de Córdoba fue en Cabra. En Cabra fue donde surgió el primer caso conocido. No quiere decir que el primero, porque claro, también nos dijo Manuel Alejandro en la otra entrevista que hay muchísimos casos asintomáticos que incluso pudieran haber tenido el coronavirus antes que esta persona, pero no lo sabemos. Entonces, al surgir el primer caso de coronavirus en Cabra, ¿cómo se tomó esto el personal sanitario y la gente de allí? Bueno, sí, bueno, es importante. Bueno, creo que el primer caso que se produjo en el Hospital de Cabra fue un ciudadano de Cabra, pero creo que ya ha estado de alta. No te lo puedo confirmar, pero creo que sí. Mm. De todas Vale, vale. formas, que haya surgido el primer caso en el Hospital de Cabra no significa que haya sido en ese hospital o, así, o haya sido en Cabra. Ten en cuenta, Andrés, que ese hospital de Cabra es el de referencia de muchos pueblos de alrededor, ¿no? Digamos que Priego, Lucena, que es mucho más grande que Cabra, por ejemplo, también es su hospital de referencia, es el Infanta Margarita, perdón. Y bueno, el de Priego, Cartella, Baena, todos esos pueblos son de referencia de ese hospital, ¿no? Aunque haya casos en el hospital, no significa que haya sido en el municipio de Cabra o que se hayan producido en el hospital, ¿no? Sino que a lo mejor han venido de otros pueblos, ¿no? Pero bueno, como te he comentado antes, a primera hora pues un poco más de sorpresa y demás, ¿no? Cuando había pocos casos y bueno, siempre choca, ¿no? Que un sitio tan cercano donde trabaja y una zona pues haya esos casos, ¿no? Pero ya cuando la pandemia se está expandiendo y hay casos ya en todos los sitios, por así decirlo, pues nada, es lo que nos ha tocado y nada, tenemos que seguir con los protocolos y yo estoy seguro de que el hospital está realizando unas acciones de contingencia, ¿no? En caso de que aumenten esos casos y hay una buena coordinación, ¿no? Entre hospitales y entre personal sanitario. Tu trabajo te permite ver pues, diferentes situaciones de los distintos centros sanitarios. ¿Todos siguen una misma línea de trabajo, una misma línea de actuación? ¿O hay mucha diferencia entre, por ejemplo, cómo actúa el centro de salud de Castro con el centro de salud de otro pueblo que tú hayas visitado, Sí, estado trabajando? exactamente. Eso está todo protocolizado, Andrés. En caso de que haya alguna sospecha o algún paciente con síntomas y demás, está todo protocolizado, ¿no? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, el centro de salud sabe lo que tienen que hacer, ¿no? Normalmente se le saca un test, ¿no? El enfermero va o enfermera va a ese domicilio, ¿no? Y se le saca ese test, ¿no? Y se queda en su casa ese paciente, porque normalmente son casos graves, ¿no? Con síntomas leves, ¿no? Y no es necesario el traslado hospitalario y el ingreso hospitalario. Y después, pues se comunica, ¿no? Se comunica Mm. al 061, ¿no? Que es el que acumula todos esos casos, ¿no? Y va gestionando todos nuestros recursos. Nosotros no.
no nos llaman, por ejemplo, cuando en nuestras ambulancias de urgencia, nosotros siempre estamos coordinados con el 061, no vamos a los avisos sin previamente ser activados, ¿no? Aunque llamen personas, muchas veces gente que tiene costumbre, sobre todo en los pueblos, de llamar al centro de salud. El centro de salud nos activa a nosotros, pero nosotros tenemos que ser activados por el 061, ¿no? El centro coordinador. No podemos tomar acciones deliberadamente, ni cada centro de salud va por su lado, sino que estamos coordinados, ¿no? Tenemos nuestros hospitales de referencia y seguimos instrucciones, ¿no? Y está todo, como he dicho, bien protocolizado. Bueno, ayer por lo que se ve tuvisteis un bonito detalle con todos los sanitarios del hospital de Cabra. ¿Qué hicisteis exactamente? Pues sí, la verdad es que fue muy emocionante, Andrés. Pues nada, estábamos allí en nuestra base, ¿no? La empresa está, su base la tenemos en Cabra, ¿no? Y bueno, como se está produciendo en todas las partes de España, ¿no? Que esa hora, ¿no? A las 8 en punto, ¿no? Ese aplauso al personal sanitario, bueno, al personal sanitario y a todas esas personas, ¿no? Por supuesto. Que estamos trabajando, no solamente a los sanitarios, sino también a esos transportistas, ¿no? Que es tan esencial, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, ¿no? También a toda esa gente que se queda en su casa, ¿no? Que aquí todo el mundo tenemos nuestra parte de responsabilidad en nuestro trabajo, ¿no? Y decidimos entre todos, pues, a dar ánimos, ¿no? Y decirle a la población, en este caso de Cabra, que es donde teníamos la base, como que estamos todos juntos en esto. Y bueno, lo que hicimos fue hacer una caravana de ambulancias, ¿no? Mm. Y dimos una vuelta por el municipio. La verdad que fue muy emocionante porque la gente en los balcones aplaudiendo, ¿no? Y la verdad que fue muy emocionante. Y al final, pues acabamos en el Hospital de Infanta Margarita, ¿no? Y para Sí. darle esos ánimos también a todos esos profesionales sanitarios que están siempre al pie del cañón las 24 horas. La verdad que fue muy bonito. Bueno, pues decirle a la gente que nos escucha y que nos está viendo que tenemos imágenes de esos momentos que nos ha podido proporcionar Francisco Javier y que ahora a continuación, justo cuando terminemos, se las vamos a dar para que la puedan ver y para que vean lo bonito que es esta colaboración y esta unión de todos y todos por una misma causa. Ahora ya para finalizar, para terminar, a título personal, ¿algún consejo o recomendación a la gente para que pase la cuarentena de la mejor manera posible? Bueno, pues cada uno lo lleva como puede, ¿no? Es verdad que gente que puede salir a trabajar y demás está un poco más despejado, ¿no? Pero bueno, siempre estando en casa tantas horas, pues a lo mejor es una buena oportunidad de retomar esas costumbres o esos hábitos que habíamos perdido por la falta de tiempo, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho ver documentales y leer, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Yo le recomiendo que se haga un cuadrante, ¿no? Bueno, que tenga planificado lo Un que va a hacer a lo horario. largo del día, un poquito de ejercicio también, dentro de la medida de lo posible, y bueno, no desesperarse, ¿no? Es una situación que no nos gusta a nadie, obviamente, es una situación, pero también sabemos que esto va a pasar, ¿no? Como todas otras tantas cosas en la vida, ¿no? Así que, bueno, tomárselo con filosofía. Hoy en día estamos muy interconectados todos y, entre comillas, siempre hay cosas que hacer nuevas y siempre estamos conectados entre todos, ¿no? Se pueden hacer videollamadas, se puede llamar también a nuestros abuelos, ¿no? Que están también más solos, ¿no? Y es importante también que se les llame para que vean que estamos pendientes de ellos. Y Mm. bueno, simplemente pues planificarse un poco y tomárselo con filosofía, no nos queda otra, la verdad. Pues nada, Francisco Javier Díaz Malagón, en primer lugar, muchísimas gracias por dedicarnos una parte de tu tiempo, que ahora no es que sea mucho, desde luego, y que supongo que estarás muy cansado. Desde Telecastro queríamos darte personalmente las gracias por este ratico que nos has dedicado, por cuidarnos, por ponerle tanta ilusión, tanta gana a tu trabajo y por seguir así de luchador día tras día. Todos esos aplausos que se escuchan a las 8 también van por ti, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, y a todo Telecastro y, como no, a todos esos castreños, ¿no? Que están siendo muy responsables y están dando una lección de cómo superar todo esto juntos, ¿no? Lo superaremos y bueno, y ya en el tiempo esperemos que nos sirva para aprendernos de los errores, ¿no? Y sobre todo dar las gracias a todos esos sanitarios, a todos esos transportistas, a toda esa gente del supermercado, a la policía, Guardia Civil, todo el mundo que trabaja Menudo. y a todas esas personas, como he dicho nuevamente, de que se quedan en su casa y si podamos seguir adelante. Muchas gracias por todo. Venga, cuidarse, que sea leve. A por Hasta ello. luego, gracias.
Es innegable que esta pandemia ha supuesto un gran cambio en la vida de todos, desde el personal sanitario que se ha convertido en el ejército que combate desde primera línea hasta las familias que se quedan en sus casas para frenar el avance del virus. El cambio es tan drástico en nuestra rutina que puede ocasionar situaciones de estrés y de confrontación que no siempre sabemos manejar. Para ello, el Instituto Provincial de Bienestar Social ha puesto a disposición de quienes lo puedan necesitar un servicio de atención psicológica. En nuestro municipio se prestará los martes y viernes de 10 de la mañana a 1 del mediodía, 13 horas, y será en el número 686 787714. Para profundizar más en este asunto hemos contado con la participación de la psicóloga Paloma Toribio Millán, que ha tenido la amabilidad de atendernos por videoconferencia. Con varios casos ya confirmados en nuestro municipio por coronavirus, el estado de confinamiento ha supuesto todo un reto para el ánimo y la salud mental de los castreños. Hoy contamos con la psicóloga Paloma Toribio Millán para conocer qué podemos hacer para sobrellevar esta situación lo mejor posible. Paloma, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, María. Gracias a ti por llamarme. Tu actividad profesional se hace muy importante en momentos de crisis y en algunos casos pues se puede realizar mediante medios telemáticos, pero no siempre existe esta posibilidad. ¿Cómo afecta esta situación al desempeño de tu trabajo? Pues como bien dices, sí que es verdad que hay ciertas situaciones o con cierto tipo de pacientes sí que podemos tener a lo mejor un contacto más directo a nivel telemático. Pero es verdad que con otro tipo de pacientes, pues, por ejemplo, niños o personas más mayores, se hace un poco más complicado el llevar a cabo la terapia. También cuando estamos trabajando una estimulación cognitiva, donde intervienen muchísimos factores ambientales y contextuales, pues se hace un poco más complicado. Es verdad que, bueno, pues estamos intentando paliar un poco esta situación con estimulación cognitiva para casa, también para los niños, entrenamiento de la atención y otros tipos de actividades para casa. Y bueno, pues estando siempre a la disposición de los pacientes, por si tienen alguna duda, pues a nivel telefónico y demás, pues poder ayudarles en todo lo que se pueda. O sea que en estos casos ayuda la tecnología. Son muchas personas que afirman que están viviendo todo esto como si fuera algo que no termina de ser real del todo, ¿no? ¿Es normal esa sensación de no saber cómo afrontar la situación? Sí, claro, es normal, es una situación que nunca hemos vivido y ni pensábamos quizás que íbamos a vivir. Entonces, aquí entra un mecanismo de supervivencia también, que es el miedo a lo desconocido. Cuando nos enfrentamos a una situación nueva para nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente no sabe cómo reaccionar. Entonces, ante eso, pues se despierta el miedo, la incertidumbre, la inseguridad. Es normal sentirnos así, es normal no saber también cómo actuar, pero bueno, estamos pasando por una situación a nivel colectivo y entonces pues también en cierto modo se está despertando en nosotros ese sentimiento de pertenencia grupal que por una parte, aunque a veces pueda tener ciertas connotaciones negativas, por otro lado también tiene otras muchas positivas y en este caso estamos volcándonos en las positivas, en sentirnos identificados con los demás, en que sentirnos comprendidos, en ver que todos estamos en la misma situación y luchando por lo mismo. Entonces, es en eso en lo que también nos debemos de reflejar. Cuando Paloma se anunció por parte del gobierno que cerrarían los centros educativos y posteriormente se decretó el confinamiento, la mayoría de las familias con niños se preguntaron si podrían soportar esta situación durante tantos días. Pero ¿tienen los niños menor capacidad de adaptación a este cambio en su rutina? Para nada, María, para nada. Es verdad que el principal miedo de todos los padres era cómo mi hijo va a aguantar en casa tantos días sin salir, cómo le va a afectar esto a los niños, esto va a ser para ellos una cosa excepcional. Y bueno, los niños tienen una capacidad de adaptación que ya quisiésemos nosotros tenerla. Es impresionante. Ellos sí que son unos verdaderos supervivientes. Entonces, por esa parte, tenemos que estar tranquilos porque ellos se van a adaptar y se están adaptando. No sé si ya
los padres lo están viendo muchísimo mejor que nosotros. Tenemos que tener en cuenta y tener presente que no son ellos los que fueron a saquear los supermercados, ni las tiendas de chuches, ni de juguetes, porque estos días iban a estar en casa. Ellos, debido también a su evolución, están evolucionando, su desarrollo cognitivo todavía no está completo, pues entonces ellos es verdad que viven el día a día. Y entonces, pues bueno, pues toman cada día como un día más y no se atormentan como nosotros en pensar en los próximos 15, 20 o los días que vengan. Ellos se adaptan perfectamente a las situaciones. También es verdad que depende muchísimo de qué situación tenga cada niño. No es lo mismo vivir en una casa de 200 metros con jardín que en un piso de 50 metros con 2 hermanos más y es una situación complicada, mucho más complicada en este último caso. Pero no debemos preocuparnos tanto por eso, sino cómo nosotros reaccionamos delante de los niños. Cómo tomamos nosotros la situación, ya que ellos, aunque pensamos muchas veces que no nos escuchan, pero ellos nos observan, ellos aprenden de mirar lo que nosotros hacemos, cómo reaccionamos ante las crisis, entonces tenemos que estar muy conscientes de eso. Entonces, ¿puede resultarle estresante o puede tener consecuencias a largo plazo todo esto para ellos? Es un papel muy importante los padres en este caso. Como ya he dicho, los niños se reflejan en ellos, entonces ellos deben de tomar la situación de una forma lo más natural posible. Es verdad que hay que hablar de lo que está pasando, que hay que comentarles lo que está pasando porque es nuestra realidad ahora. Paloma, perdona que te interrumpa. ¿Cómo puedes contarle a un niño qué es lo que está pasando? Siempre apelando a su capacidad de comprensión y de razonamiento. Es verdad que no podemos tampoco sobreinformar a los niños ni contarles pues, que hay un virus que están muriendo diariamente miles de personas. Siempre contándolo desde el razonamiento, ¿no? Pues hacerlo a lo mejor de una forma comprensiva para ellos, de una forma lúdica, con metáfora, ¿vale? Algo más llevadero para su capacidad de razonamiento. Tú has hecho alusión a que precisamente son los padres, son los adultos los que tienen que un poco tener más cuidado en ese comportamiento que tienen delante de los niños, pero lo cierto es que los adultos estamos viviendo unos días de sobreinformación. Las redes sociales, los medios de comunicación son un flujo constante de datos, de bulos, de mensajes de ánimo, también de mensajes de desesperación. Esto dispara el estrés y la ansiedad ante la incertidumbre. ¿Cómo podemos digerir todo esto? ¿Cómo podemos contribuir a que lo que no se contagie sea el pánico? Pues María, es verdad bueno, que es algo complicado porque en estos días, si pones la tele a todas horas estamos con lo mismo y es inevitable, ¿no? Es inevitable tener ese miedo al contagio, a que alguien cercano a nosotros se contagie. Es algo complicado, no podemos eludir ese miedo, pero sí que es verdad que podemos trabajarlo. Tenemos que ayudarnos a nosotros mismos a comprendernos, a aceptar que tenemos que sentir miedo, tenemos que sentir incertidumbre y tomar esto como una oportunidad de crecimiento personal. Es decir, nosotros no podemos eludir lo que está pasando. No es que cortemos la tele y ya en todo el día tengamos noticias porque es una realidad que estamos viviendo y tenemos que tomar esto como un ejercicio de autoconciencia, de conocernos a nosotros mismos y de ayudarnos a readaptarnos a lo que puede estar viniendo, ¿no? Si la situación se extiende más allá del mes que ahora mismo está confirmado, ¿no? Que con seguridad durará uno o más, pero en principio lo que tenemos es un mes. ¿Será cada vez más duro o por el contrario nos habituaremos a esta situación de confinamiento? Pues esto va a depender mucho también de la persona y de la capacidad de autoconocimiento de cada persona. Es verdad que, bueno, lo habitual es que poco a poco nos vayamos habituando a la situación. De hecho, ya nos estaremos sorprendiendo nosotros mismos de ver que con el paso de los días, en vez de tener más ganas irrefrenables de salir, pues estamos más hechos a casa, a la nueva rutina, nos hemos adaptado un poco a la nueva situación. Entonces, pues con el paso del tiempo, estas fases van a ir avanzando y para la mayoría de la gente yo pienso que va a ser un poco más fácil, aunque eso no quita
que también haya periodos de miedo, de incertidumbre, de gente que viva otras situaciones aparte de esto, porque aparte de la situación que está pasando ahora, siguen existiendo todos los problemas que había antes, ¿no? Entonces es verdad que todos en general estamos sufriendo una especie de duelo, estamos pasando por unas etapas de duelo y hay gente pues que como todo va a avanzar mucho más rápido por esa etapa y otra gente que a lo mejor pues que tenga algunos menos recursos personales pues va a avanzar un poco más lento. Esto se asemeja muchísimo a eso, a un duelo, ¿no? Es como una desconexión, una pérdida de lo que teníamos anteriormente. La etapa de negación, de no creernos lo que ha pasado, de que eso no puede ser, la etapa de ira, de enfado, bueno, y ahora por qué no podemos salir, la etapa de negociación, que es buscando por todas las explicaciones, culpables, que tenía que haber hecho, sí, no aceptar, la etapa de estar depresivo, de encontrarse mal, días de bajón, de echar de menos, de miedo, de no saber qué va a pasar después, y una etapa de aceptación, que es cuando dices, bueno, pues esto es lo que hay y yo voy a adaptar mi vida a esta situación y voy a intentar llevarlo lo mejor posible. Pues si no puedo trabajar, voy a estudiar o voy a leer o voy a hacer deporte o voy a... Y cada persona pues autocrecer en ese sentido, ¿no? Como tú lo has dicho, circunstancias hay muchas y esto ha sido un agravante para todos, pero hay gente que tiene unas circunstancias especiales. Para muchos el coronavirus es una amenaza teórica, es una posibilidad que está ahí, pero que no termina de llegar. Pero por desgracia para muchas familias, incluso para algunas familias en nuestro municipio, es ya una realidad palpable. Además de las medidas preventivas de contagio que están recomendando los servicios sanitarios, ¿qué sería bueno que pusieran en práctica para no caer en el desánimo, tanto en el del propio enfermo como en el de sus allegados? María, en este aspecto lo más importante creo que es la empatía y el respeto, tanto de toda la población hacia las familias de los afectados y los afectados, como dentro del propio núcleo familiar. Lo primero, pues eso, pues seguir las instrucciones de los servicios sanitarios y de todas las autoridades, pero intentar todos pues poner un poco de nuestra parte, intentar dejar atrás estos bulos, el buscar culpables, el cuestionar a la familia, a los afectados, que si dónde han estado, que si han salido, que si no, porque nadie, obviamente nadie quiere contagiarse y mucho menos creo que nadie quiere contagiar. Entonces, pues está claro que todos debemos meternos la mano en nuestro pecho y practicar un poco eso que está tan dejado atrás, como es la empatía. La empatía y el respeto hacia nuestros vecinos que no están pasando por una buena situación y bueno, y darles ese apoyo que necesitan, tomarlo con normalidad, porque es nuestra normalidad ahora. Y tomarlo no como una situación excepcional, sino como lo que está a la orden del día y aportarle todas las personas del pueblo todo el ánimo y el respeto que merecen. Antes, Paloma, hemos hablado de los más pequeños de la casa, pero ¿qué pasa con el extremo opuesto? Para nuestros mayores esto lleva digamos, un extra añadido, ¿no? ¿Qué se puede recomendar para ellos? Pues establecimiento de rutina. Es pues como cada uno de nosotros. Es verdad que hay gente que quizá un poco no le cambia tanto el día a día porque a lo mejor no pueden salir tanto o no. Pero es verdad que estableciendo una rutina en casa, pues es como mejor se va a poder llevar esto. Entre esa rutina, pues está, aparte de la estimulación cognitiva, ¿vale? No solo para los que tengan alguna afectación de memoria y demás, sino para todas las personas mayores. Es como un entretenimiento, una estimulación extra, ¿vale? Para ocupar también este tiempo. Es muy importante eso, pues tener como las horas muy establecidas, hacer diferentes actividades, tomarlo como una oportunidad pues para hablar con los demás familiares, para entablar un poco más de cercanía entre ellos, también actividad física. Es muy importante eso, el que la actividad dentro de lo que se pueda en casa, pues siempre sea variada y que lleve a cabo eso, una estimulación cognitiva y física que también ayude a que la persona se encuentre mejor.
Dentro de este grupo también tenemos que nombrar a un sector que tú conoces muy bien y son los usuarios de AFAI que por motivos de seguridad no están acudiendo al centro. ¿Cómo está la situación a este respecto? Pues claro, nosotros sí, con muchísimas penas por no poder estar con ellos, pero bueno, pues vamos, es lo mejor, es lo recomendable y bueno, pues estamos intentando pues que ellos lleven a cabo esta estimulación cognitiva, esta rehabilitación cognitiva en casa, siempre dentro de lo posible, porque claro, no es lo mismo que la familia trabaje con ellos que esté allí en el centro, ¿no? Y cara a cara y con el personal especializado pues no es igual, pero estamos intentando, bueno, que eso siga poco a poco. Al igual que he dicho antes, pues estas personas muchísimo más también necesitan esa rutina, esa actividad mental y física y pues mucho ánimo para llevar esta situación que intentamos trasladarle a la familia, siempre mostrándonos cerca de ellos y a su disposición ante cualquier duda. Uh-huh. Paloma, estos días ha estado circulando por las redes una anécdota que dice que una vez un estudiante le preguntó a la antropóloga y poetisa Margaret Mead que cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización y su respuesta fue un fémur fracturado y sanado. En la vida salvaje un fémur nunca sana y solo puede hacerlo si alguien se preocupa de cuidar al herido. Dentro de todo el caos que está suponiendo esta pandemia y una vez superado ya este pánico inicial que llevó a las aglomeraciones en los supermercados, estamos siendo testigos de iniciativas muy solidarias. ¿Significa que después de todo estamos emocionalmente más preparados de lo que creíamos para afrontar esta crisis? Yo creo que sí, que esta crisis nos está sirviendo para darnos cuenta de hasta dónde puede llegar el ser humano, hasta dónde puede conocernos mucho más nosotros mismos, a dejar a un lado lo negativo que también tenemos y a sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que las personas nos creemos muchas veces débiles y no somos conscientes de hasta dónde podemos llegar y todo lo bueno que hay dentro de nosotros. Aprender que somos fuertes, que estamos preparados para afrontar cualquier tipo de crisis, cualquier situación, por dura que sea, y a resurgir de ello. Ahora estamos como en una película de ciencia ficción que nunca pensábamos estar dentro y bueno, ahora nos estamos dando cuenta que somos capaces de salir airosos de cualquier batalla, porque así juntos pues siempre es más fácil. Paloma, pues nos quedamos con ese mensaje esperanzador y muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos orientado un poco a cómo sobrellevar todo esto. Muchas gracias. Gracias a ti. El Servicio Andaluz de Salud ha puesto en marcha el asistente virtual COVID-19 a través de la aplicación Salud Responde. Se trata de un asistente virtual basado en la tecnología de inteligencia artificial de IBM Watson que ayudará a atender consultas de la ciudadanía sobre la enfermedad del coronavirus. El asistente está disponible a través de la aplicación Salud Responde y también a través de la página web de la empresa pública de emergencias sanitarias. Este asistente informativo COVID-19 está diseñado y entrenado por expertos de la Consejería de Salud y Familias y de IBM para comprender el lenguaje natural escrito y conversar con los usuarios. Es capaz de responder las preguntas de los ciudadanos o bien de repreguntar para obtener una aclaración o redirigir al usuario hacia una información concreta en las páginas web del Ministerio de Sanidad, de la Consejería de Salud y Familias, de la Organización Mundial de la Salud, entre otras. El asistente responde a cuestiones relacionadas con los síntomas, con la cuarentena o recomendaciones en caso de contagio o de sospecha de contagio de la enfermedad, entre otras cuestiones relacionadas con la gestión de la epidemia. El objetivo de este tipo de chatbots o asistentes virtuales es ayudar a reducir los tiempos de espera en las llamadas que los usuarios realizan a los números 900 400 061 y 955 545 061 en Andalucía y lograr que se pueda prestar un mejor servicio al ciudadano.
Este chatbot ha comenzado a funcionar esta misma semana y se irá actualizando constantemente para aprender a abordar temas adicionales a medida que se disponga de nueva información de esta situación, y también para mejorar la calidad de las respuestas y la atención a los ciudadanos, según ha manifestado José Luis Pastrana, que es el director gerente de la empresa pública de emergencias sanitarias de 061 de Andalucía. El asistente virtual está preparado para ser desplegado en navegador web, en navegador móvil, Telegram, Facebook y WhatsApp. Estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para todos los ciudadanos. Además, está construido para salvaguardar en todo momento la privacidad de los usuarios con los que conversa. Otra medida del Servicio Andaluz de Salud es la atención médica mediante cita telefónica a sus pacientes. Para solicitarla pueden utilizar la aplicación Salud Responde o bien llamar al número de teléfono 955 545 060. Otra opción es a través de la web del Servicio Andaluz de Salud en el apartado Clic Salud. Y hoy en nuestro apartado de vídeos dedicados a este lema de Yo me quedo en casa, continuamos contando con la generosidad de José Carlos Gómez, que se ha empeñado en amenizarnos esta cuarentena, y vaya si lo está consiguiendo. Hola, bueno, pues vamos con el juego de magia de hoy para aportar mi granito de arena para intentar llevar un poquito mejor esto de la cuarentena. Esto es un juego de cartas que fue uno de los primeros juegos que me hizo amar la cartomagia. Lo aprendí de un maestro sevillano que se llama Faustino Palmero y a él se lo quiero dedicar. Bueno, pues voy a usar los 4 ases, que voy a ir sacando de la baraja. Ahí está el primero, aquí está el segundo, aquí tenemos el tercero, y falta el de pica. Ay, que se mueve. Aquí, ahí está el de pica. Y ya no hay ninguno más. Y además voy a usar 12 cartas más indiferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y el resto no nos sirve. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de hacer desaparecer los 4 ases, ¿vale? Y para esto hay 2 formas. Una es más mágica que otra. Primero voy a hacer la menos mágica, que es esta. Es menos mágica, pero no me digáis que no es efectiva, porque por más que yo muestre las cartas, los ases no se ven. Pero bueno, esto era una broma. Vamos con la mágica. Lo colocamos así. Y ahora, a cada uno le voy a poner 3 cartas indiferentes. Y vamos a intentar la magia. El primero, el de diamante. Ahí. Desaparece. Segundo, el de corazones. Al carajo. Tercero, el de tréboles. También se va. Y estaréis preguntando que si las cartas desaparecen, ¿dónde van? Aunque parezca mentira, estas 3 cartas indiferentes ahora son los 3 ases que han desaparecido. Bueno, señores, seguimos en casa. Un abrazo. También el director de la Escuela Municipal de Música, Pedro Granados, nos ha ofrecido a la guitarra esa cruz de Daniel Rodríguez Navajas, uno de los cantos del quinario de nuestro municipio. Disfrútenlo.
Y antes de despedirme, recordarles que la próxima madrugada pasamos al horario de verano. Adelantamos los relojes 1 hora y a las 2 serán las 3, por lo que, siendo positivos, habrá 1 hora de este confinamiento que se nos pasará literalmente en un segundo. Insistir en los números que el Servicio Andaluz de Salud ha puesto a disposición de la ciudadanía. 900-400-061 en caso de que presente síntomas de coronavirus o haya estado en contacto con una persona que haya dado positivo o que provenga de alguna zona de riesgo. El 955-545-060 para cualquier otra duda sanitaria o en relación con el coronavirus. Y como siempre el 061 y 112 para emergencias sanitarias. Y por supuesto la aplicación Salud Responde, que como les decíamos ya cuenta con ese asistente virtual. Cuídense y quédense en casa. Nosotros seguiremos informando.